Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez, volviendo. Hacemos este programa, Marcela desde Ginebra, Suiza, Ramiro Castiano Blanco desde San Paulo y Osvaldo Di Prizio desde Rosario. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien, Marcela, ¿cómo andan ustedes por ahí? Más tranquilo ahora porque acabo de depositar la tesis doctoral y justamente el tema de mi investigación es el discurso del odio, que, bueno, creo que hoy nos ha dado una nueva muestra de eso, ¿no, Marcela? Sí, justamente queríamos comentar, sobre todo apoyar a la compañera Florencia Peña por este abuso machista que sigue habiendo en Argentina y en el mundo, ¿no? Y voy a leer un pequeño texto que hemos hecho los periodistas argentinas. Nosotras, periodistas argentinas y actrices argentinas, manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de las que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante, porque ocurre sistemáticamente. Repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo exquisado en los medios y el acoso y las fake news. Es eso sobre todo. Sea una compañera peronista, kirchnerista, de Juntos por el Cambio, de Estados Unidos, China, lo que sea, lo que estamos pidiendo es respeto a las mujeres, es basta de machirulismo, es solidaridad con las mujeres y igualdad entre compañeras y compañeros. Es eso, más que nada. Ahora, Ramiro, vos tenías una acotación para hacer que me pareció muy, muy importante. Vamos a poner un poco en contexto, Osvaldo, que está en Argentina, nos va a poder ayudar un poco más en un programa de los medios hegemónicos, ¿no? Insinuaron que había escándalos sexuales en la casa de gobierno en Argentina con Alberto Fernández con relación a dos mujeres, ¿no? Una de ellas es una que trabaja para la esposa de Alberto Fernández, asesora de Alberto Fernández. Es funcionario. Y la otra es una actriz también muy militante que es Florencia Peña. Florencia Peña. Sí. Bueno, y que insinuaron que habría escándalos sexuales porque visitó la casa de gobierno, ¿no? Y lo hizo este personaje que tenemos aquí, Fernando Iglesias, un oscuro diputado, y otro también de la misma calaña, Waldo Wolf, otro también odiadores seriales. Y han insinuado esto, y claro, como bien dice Marchera, lo primero que tenemos que hacer es toda nuestra solidaridad con las dos mujeres implicadas en este caso, ¿no? Las alcanzadas por esta infamia, y después dejar claro que esto es método. Es método. Lo que ellos quieren hacer es simplemente es que haya ruido, que haya un despertar en un sector de la sociedad. Los discursos de odios en la época de los cacerolazos, era eso. A Cristina Kirchner le decía de todo. Y no es una cuestión únicamente de hombres, es una cuestión que atraviesa la sociedad. Por ejemplo, había una foto que a mí particularmente me repugnó muchísimo de dos jovencitas entre 30 y 40 años con cartelitos diciendo petera para Cristina Kirchner. Y es el mismo hashtag que se repitió ayer, peteras. O sea, el hashtag peteras se hizo trend topic en Argentina. O sea, estamos resucitando el viejo odio. No es nada nuevo en todo esto. La cosa es cómo lo desarticulamos. Y un poco lo que charlábamos con Marcela antes de que llegara Osvaldo, en off, se lo hicieron a Eva Perón también. Se lo hicieron a Eva Perón. Esto no es nuevo. Exacto. Esta utilización política de lo sexual no es nuevo. No, sí, y recordaba, o sea, la palabra fuerte, ¿no? Pero le decían la puta, Evita. ¿Sí?
La Bataclana, o sea, la Bataclana, o sea, era realmente, y te estamos hablando de la década del 40, que se usaban esos términos, no era lo habitual. De Fernando Iglesias y de Waldo Goff, la verdad, como dice el profesor de vóley, Fernando Iglesias, porque luego se le conoce porque fue profesor de vóley, y después no tiene más antecedentes. Lo único que se le conoce, no es que no se le conoce todas estas machiruleadas, todos estos atentados a las mujeres, o sea, porque en realidad, o a Cristina Fernández de Kirchner, siempre con términos subidos de tono, y es realmente un representante del pueblo de la nación argentina, ¿no? Es un diputado. O sea, bueno, al respecto, esta mañana iban a pedirle sanciones o posiblemente hasta la renuncia, porque es un diputado, de verdad lo que está diciendo, no es una voz cualquiera. No es cualquiera el que lo dice, o sea, hay comunicadores que uno está acostumbrado a que digan esas cosas, lo cual no lo justifica, ¿no? Pero uno está acostumbrado, dice, bueno, son comunicadores, hay gente que les gusta escuchar ese discurso, uno lo escucha a Babi Echecopar, hablo de gente de Argentina y por ahí la gente de fuera de Argentina no los conoce, pero si alguna vez ponen a googlear Babi Echecopar van a ver las cosas que dice, ¿no? Como otros más, La Nata también tiene a veces esas machiruleadas y realmente no es perdonable, pero puede justificarse porque apuntan a un público, como bien vos decías, Ramiro. Ahora, un diputado de la Nación, un diputado como Waldo Goff también tener esos términos realmente, yo creo que haría falta una sanción ejemplificadora. Yo no sé si después la renuncia pues son de la oposición y a veces quedaría como que empezarían a hablar de Argenzuela y todo eso. Pero me parece que alguna sanción tendría que tener, porque no puede ser que esto pase así nomás porque sí, sin ninguna justificación. Estas cosas nunca tienen justificación, me retracto, nunca tienen justificación. Pero aparte justamente Fernando Iglesias, cada vez que hay una sesión en diputados o en senadores, él grita, insulta. Si echaron a uno por chupar la teta delante de cámara, ¿por qué no echar a que está expresándose en televisión, donde hay un grupo que lo escucha y misóginamente, ¿no? ¿Se dice misóginamente? Sí, no, creo que no importa, un neologismo. Lo inventé. Bueno, no, con este misogismo que hay, me parece muy interesante lo que decís, Osvaldo, obviamente, aplicarle algún... Sí, no puede ser que salga así porque sí, o sea, tiene alguna sanción. Y la verdad que la sanción tendría que salir del mismo bloque, como la del diputeta que vos dijiste acá de la Argentina. Él también fue sancionado por el bloque en realidad, o sea, se lo obligó a renunciar. O sea, yo creo que esto merita que el bloque mismo que él representa le pida alguna sanción disciplinaria. O sea, las mujeres de ese bloque, ¿qué entienden? ¿Que está bien lo que está diciendo? Yo no encuentro porque nadie salió de las mujeres del bloque. Bueno, vamos a ver quiénes son las mujeres del bloque. Sí, también, está bien. No, obviamente. Entiendo perfectamente, pero por lo menos... Más allá de que sean de derecha y todo eso, me parece que hay muchas mujeres que tienen una visión un poco, por lo menos no tan oscurantista de todo esto, y creo que está bien, que tendrían que salir a defenderse también las mujeres. Y de hecho, interesante, en el programa de Leuco Papá, a Luis Brandoni quisieron hacerlo comentar este tema. Y Luis Brandoni vieron que es candidato. Y Luis Brandoni dijo, no, me parece muy bien que se defienda Florencia Peña. ¿Por qué tenemos que insinuar ese tipo de cosas? Yo también visité la residencia de Olivos. Rosada. O sea, esas actitudes me parece que son muy interesantes. Porque no vale todo. O sea, ayer se reunieron para tener un código de ética entre ellos, para no hacer estas bajezas. Pero entre ellos, código de ética y para los otros no. ¿Cómo es la cosa? Me parece que hay una cosa que no funciona muy bien. Un código de ética interno para nosotros, a los demás le podemos decir lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Claro. Sí. No es alocado lo que están diciendo, yo creo que es muy así. El código de ética para nosotros, aparte, ¿qué es la ética? Ellos no la conocen. Es un grupo de pícaros que llegó al gobierno, que llegó al poder, que llegó destruyendo, que en este momento no tienen discurso político para hacerle frente a una campaña electoral. Se les cayó la campaña de la Pfizer, se les cayó la campaña de la vacunación, se les cae la campaña de los antivacunas. Pero bueno, ¿qué proponen? Van a defender la política económica de Macri, van a defender la política económica de la provincia de Buenos Aires, cuando ahora, después de la pandemia, han salido los números que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Argentina se está produciendo 4% más que en la época de Macri.
de junio y julio del 2019. No estamos hablando del 2020, hablamos de la época de la prepandemia. O sea, ¿qué van a defender? ¿De qué van a hablar? ¿De la política internacional latinoamericanista de la entrega de armas a Bolivia? A Bolivia. Entonces, de la política sanitaria que terminó con el Ministerio de Salud y creó la Secretaría de Salud y redujo el presupuesto, o de la política en educación que redujo el presupuesto. O sea, ¿de qué argumento? Bueno, o sea, realmente no tienen ahora tener o sea, tener valores para uno y para otros no, me parece tampoco que los valores son de uso interno, parecen para ellos. Los valores los usamos nosotros, ¿no? Nosotros tratamos bien, somos educados, con los demás somos agresivos. No sé, realmente. Y yo quisiera retomar una cosa que dijo Osvaldo, como para ir cerrando, por lo menos de mi parte, ¿no? Si tiene más cosas para decir. Es que en realidad Osvaldo dijo, bueno, en Argentina, no sabemos en otros lados. Bueno, y yo les cuento, lo vamos a hablar un poquito después, que vamos a hablar de Latinoamérica, de que en Brasil pasa más o menos lo mismo con Jair Bolsonaro. Está constantemente resucitando ese odio contra el Partido de los Trabajadores creado en los cacerolazos de aquí, los panelazos, como se llamaban aquí en Brasil, y atacando a Lula todo el tiempo. Todas las veces que puede habla mal de Lula porque él está mal, y apelando inclusive para el recurso de la rivalidad contra Argentina. Entonces, cuando habla de Lula y de Argentina, y me parece muy bien Alberto Fernández que no entra en la onda, que no le responde. Me parece muy, pero muy bien. El que le responde es el embajador, que es Scioli, y le responde con trabajo. Y le responde con mucho trabajo. Y está muy bien. Entonces el discurso anti-Argentina, sí, a los que lo siguen, pero no está, digamos, siendo tan fuerte. Cuando él habla en contra de Lula, la verdad que cada vez más los empresarios empiezan a decir que la época de Lula no era tan mala. Entonces, es una forma de ver las cosas por ahí. Si nosotros damos todo el tiempo, mira, hablo mal de Lula, hablo mal de Argentina. Por ahí le estamos haciendo un poco el juego y inflando un poco más la burbuja, ¿no? Acá en la Argentina, los diarios hegemónicos son los únicos que hablan de este discurso de Bolsonaro contra Argentina, porque después la verdad que pasan sin pena ni gloria, o sea, nadie los escucha, pero La Nación o Clarín o TN son los que suelen rescatar estos exabruptos de Bolsonaro, que no recibió ninguna respuesta oficial del gobierno argentino, por ejemplo, las cosas que dice. Yo lo que quería decir es primero remarcar el trabajo que está haciendo Daniel Scioli en Brasil, porque es impecable cómo está aumentando la producción y el trabajo comunitario, ¿no?, entre Argentina y Brasil. Y segundo, también decir que Bolsonaro es misógino. Ya miremos cuántas mujeres hay en su gabinete, creo que son contadas con los dedos y quedan ahí. Y están en carguitos donde él jamás habla con ellas. Ya tenemos conocimiento de muchos actos donde ha hecho reacciones misóginas con periodistas, con otras candidatas de otros partidos, o sea que sabemos lo que es. Y me parece excelente que Alberto diga, que siga hablando, ladran Sancho, señor que cabalgamos. Aumentaron el saldo exportador de Argentina de la exportación a Brasil en el último mes que está registrado el 60%, y muchas son gracias a la intervención de Scioli. Totalmente de acuerdo, sí, han creado las fábricas de zapatillas, han empezado a hacer, bueno, va desde ajo hasta zapatillas, sí, va por todos lados. Sí, realmente excelente. Muy buena tarea. ¿Quieren que vayamos a una pausita musical? Bueno, yo les propongo que escuchemos una canción de Cuba y después hablamos un poco de Cuba. ¿Qué les parece? Bueno. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano.
tierra que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comenta? De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. Aguanta ahí, pero dime tú, ¿pa' qué tú inventas? Con mi pueblo guarachando, yo vine aquí para cantar. Toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar. Aquí nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. Oh, no. ¡Hey! Oye, soquetón, mi alegría te molesta. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abra esa gaveta. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Seguimos con Batuque en la cocina y Café Mercosur. Ramiro. Bueno, vamos a hablar un poco de Cuba. Vamos a hablar. Sí, que nosotros vimos hablamos un poco de las manifestaciones, de los cacerolazos, hablamos un poco de los panelazos y ahora vamos a hablar de estas manifestaciones multitudinarias que están pidiendo la libertad en Cuba contra ese régimen opresivo, comunista, sucio, maldito y diabólico. No, señores, como han dicho por poco los medios hegemónicos, nado sincronizado, como se dice en Argentina, no, lo que se llama agenda setting, ¿no? O sea, todos diciendo al mismo tiempo la misma cosa, el mismo discurso, del mismo tenor y en la misma sintonía, ¿no les parece, compañeros? Bueno, yo desde mi parte quiero remarcar que aquí en la misión de Cuba hemos hecho una movilización muy grande, donde, bueno, por Argentinos para la Victoria, Provincia 25, Suiza, habló Miriam Trifolio, y apoyando a Cuba Libre, ¿no? Que parece un vaso, pero un trago, pero es eso lo que estamos pidiendo, por la libertad a este mal llamado bloqueo, que es un embargo que hace más de 60 años que está sufriendo el pueblo cubano. Eso es lo que puedo rescatar de aquí, y hay muchas manifestaciones a favor de la libertad Cuba. No nos olvidemos que 125 países votaron a favor para que liberaran esto, finales de junio, y hubo solo 2 países que votaron en contra y 3 países que se abstuvieron. Los países en contra, obviamente, fue Estados Unidos, Israel, y los países que se abstuvieron fue Ucrania, Brasil y el tercero Colombia, es más. Ahora, las ayudas que están llegando en este momento, ya el último ayuda que llegó fue de Bolivia, ayer o antes de ayer. De México están llegando ayuda. De Argentina, no del gobierno, pero sí de agrupaciones como el MAS de Argentina, mandaron jeringas ya hace bastante tiempo, en mayo más o menos, mayo o junio por ahí. O sea, el mundo lo está ayudando a Cuba porque los pobres gente no tiene que comer, es una gran realidad, pero no es solo por el gobierno, es también por este embargo que está sufriendo. Sí, que después de lo que habías dicho un poco vos, Ramiro, y un poco Marcela, de que también la doble vara que hay para determinar cómo se hace una movilización en un país y en el otro, ¿no? Las movilizaciones en Colombia fueron mucho más sangrientas, mucho más, y siguen todavía con más víctimas, con desaparecidos, con violaciones a chicas por parte de las fuerzas militares y paramilitares. Y en realidad acá hay prensa que no, parece que Colombia fuera un vergel, ¿no?
y sin embargo de Cuba está siempre presente en los medios. Yo creo que eso también es importante, que cómo a la gente le llega la información y cómo se resalta esta situación. Sí, por eso que es interesante, porque cuando hablamos de la agenda setting, o sea, la agenda que tienen los medios de comunicación, está lo que se muestra y lo que se esconde. Sí. Pero es verdad lo que dicen del bloqueo, pero también hay otros problemas muy profundos dentro de la sociedad cubana, que son problemas a veces propios. La mayoría de las veces tiene que ver también con el bloqueo y con las imposiciones impuestas y con los cambios de política que hubo en realidad con relación a Cuba. En menos de 10 años pasamos de una situación más o menos donde había una aproximación con el Papa Francisco ahí haciendo una especie de puente, de intermediación entre el gobierno de los Estados Unidos, de Barack Obama estamos hablando, y supuestamente una salida más negociada para esa situación, y de pronto aparece Donald Trump, que viene con la política durísima. Entonces, ¿cómo se reacciona a eso? ¿Cómo uno se prepara a eso? ¿Y qué expectativas se crean en la sociedad cubana? Y del mundo también, lógicamente, ¿no? Porque el tema de Cuba hoy es un tema mundial, ¿no? Hay mucha gente que lo critica a López Obrador porque dijo que Cuba era la nueva Numancia. Pero sí, lo es. 60 años de bloqueo, a ver qué parte no entendemos. 60 años de bloqueo en un mundo globalizado como este es prácticamente lo mismo que un cerco, como le hicieron a la ciudad de Numancia, el Imperio Romano, 2 siglos antes de Jesucristo. O sea, prácticamente lo están, como dijo muy bien Marcela, están llevando ese pueblo a la miseria. Pero yo les propongo que escuchemos un video, de Ahí les va, no sé si lo conocen, de esta periodista Ana Irina. Muy buena. Sí, que ella nos puede explicar mejor cuáles son los problemas que está pasando Cuba. ¿Qué les parece? Vamos. Después lo comentamos. También es evidente que hay problemas en la isla que no se explican plenamente por la presión exterior. Hay una tendencia que a la gente no le gusta en Cuba y que yo creo que es algo que hace que el gobierno pierda credibilidad, que es la tendencia al triunfalismo y a echarle la culpa del bloqueo de todo. Eso es algo que inclusive Raúl Castro criticó a la burocracia, que le echa la culpa del bloqueo a todas sus insuficiencias. La primera realidad es que la gente está pasando mucho trabajo. Inclusive para el que tiene acceso a dólares, a veces hay que hacer colas de 10, 12 horas para comprar algo. Y ni siquiera es comprar lo que uno fue a buscar, tiene que comprar lo que hay. Dentro del terreno plagado de restricciones en el que la economía cubana se ve obligada a subsistir, en la historia reciente del país encontramos además decisiones y actitudes políticas que han sido cuestionadas por el común de los analistas. A veces por un exceso de confianza en los plazos disponibles y otras por la desconfianza ante determinados escenarios. Algunas reformas que tal vez habrían engrasado la maquinaria productiva del país se quedaron a medias o directamente nunca se aplicaron. En la vida de los cubanos están todas estas dificultades y entre ellas están nuestros errores de gestión económica. Hace mucho tiempo que mucha gente en Cuba, empezando por los economistas, piensan que hay que ejecutar el programa de reformas que se aprobó en el 2011. Está aprobado en el 2011. Hubo reformas que ya tendrían que haber estado funcionando en el 2013, en el 2014, en el 2015 y no se ejecutaron. Algunas se ejecutaron y después se les dio marcha atrás. Por ejemplo, la ampliación del sector privado, del sector no estatal. Siempre se ha visto el sector privado como una amenaza. En efecto, en 2011 las autoridades cubanas, al amparo de unas mejores relaciones con Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, iniciaron un proceso de reformas económicas conocidas como los lineamientos. Con ellas se pretendía modernizar el modelo económico del país, pero sin apartarse del socialismo. Un proceso de liberalización, ir más hacia una economía de mercado. Porque nadie en el siglo XXI puede negar la necesidad del mercado. Pero una cosa es el mercado gobernando a la sociedad y otra cosa es la sociedad gobernando al mercado. Una mayor apertura a la inversión extranjera, una mayor permisividad a la propiedad privada y un estímulo para la creación de entidades cooperativas eran los ejes principales de este proyecto. Pero su aplicación se fue postergando en su mayor parte y nunca llegó a concretarse en cambios sustanciales. En la última década, puedo decir que, habiendo tomado decisiones audaces de actualización del modelo económico cubano,
En algunos casos ha habido demora, ha habido incongruencia. Al mismo tiempo hubo lentitud en la aplicación de algunas de estas medidas económicas y claro, y reconociendo que hay niveles de burocracia y de un grado de ineficacia en este sentido, contra lo cual luchamos con toda nuestra energía. Probablemente lo pudieron hacer mejor, tal vez un sistema más de mercado en lo internacional, ¿no? Pero cuando usted no tiene los insumos, cuando no tiene, ahorita no pueden importar medicina, ¿ya? ¿Cómo reactiva la producción? ¿Cómo desarrolla el agro? Es complicadísimo. Otro ejemplo de aplazamiento problemático en Cuba ha sido el de la unificación de la moneda. A lo largo de décadas en Cuba coexistieron dos monedas nacionales, el peso y el peso cubano convertible, conocido como el CUC, que vino a sustituir y de alguna manera a legalizar el dólar. La reunificación monetaria se venía planteando como una posibilidad desde hace años y los analistas a los que hemos consultado la consideran absolutamente necesaria. El problema fue que se demoró y no se hizo hasta que no hubo más remedio y para entonces ya la pandemia estaba infectando y paralizando todo el sistema económico. Hicimos el mayor esfuerzo por hacerla. No es una reforma monetaria sencilla. No es una reforma neoliberal, Ina, que es como en el mundo se hacen estas cosas. ¿Cómo se resuelven los efectos de una reforma monetaria? Con medidas neoliberales, con medidas de mercado. Entonces hay una parte de la población que queda desprotegida, en vulnerabilidad. Bueno, los ajustes neoliberales en países de Europa o en países de América Latina. Hacer una reforma monetaria de esa manera es relativamente fácil y cada quien que se las ingenie, sálvese quien pueda. No es lo que hicimos en Cuba. El proyecto de reforma monetaria en Cuba fue efectivamente concebido con medidas adicionales para amortiguar el impacto de la devaluación, tales como garantizar los depósitos bancarios o subir ostensiblemente los salarios. Pero enseguida hubo contratiempos fatales. Sabían que se iba a generar algo de inflación, pero ha sido más allá de lo que esperaban. Y eso deteriora los salarios y deteriora el nivel de vida. Quizás el problema más grave es que pospuso los cambios que tenían que hacer confiado en que tenía tiempo para hacer. Y se le enredó una tormenta perfecta. La venida de Trump, que le dio marcha atrás a lo de Obama y de paso introdujo cosas, lo de la ley Helms-Burton, y a eso vino la pandemia. El paso de Donald Trump por la Casa Blanca fue efectivamente un factor clave en el recrudecimiento del bloqueo a Cuba. Fue su administración la que decidió fortalecer el embargo con más de 240 nuevas medidas, entre las que destaca la reactivación de uno de los títulos de la polémica Ley Helms-Burton. Esta norma permite desde entonces que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar ante la justicia de Estados Unidos a las compañías que se beneficien de propiedades que les hayan sido expropiadas durante el proceso revolucionario iniciado por Fidel Castro. Por ejemplo, infraestructuras tan básicas del país como puertos marítimos o el propio aeropuerto de la capital construidos en terrenos nacionalizados quedan así expuestas a ser objeto de litigios y las compañías o empresas que hagan uso de ellos se exponen no solo a condenas judiciales sino a nuevas sanciones desde Washington. Y en cualquier otro sector, todos los demás activos con la misma procedencia estarían bajo la misma amenaza. Es decir, la enésima vuelta de tuerca al estrangulamiento económico de Cuba. Y este es tan solo un ejemplo entre muchísimos otros de la presión que Estados Unidos ejerce sobre el país caribeño. Sin embargo, en la mayoría de los medios de comunicación que tratan el asunto, el bloqueo estadounidense aparece o bien como una circunstancia histórica accesoria o como una excusa victimista en el discurso del gobierno cubano. En ninguno de sus reportajes se menciona, por ejemplo, el dato de que el embargo estadounidense produjo el año pasado unas pérdidas estimadas de unos 9.000 millones de dólares en la economía de Cuba y que esa cantidad representa algo más de 3/4 del presupuesto anual de un país como Honduras para 2021. Tampoco suele cuestionarse en esos enfoques la legitimidad de un embargo económico contra el que el mes pasado votaron 184 de 188 países en la Asamblea General de la ONU y que sigue en vigor con el único respaldo de dos países, Estados Unidos e Israel, y bajo la abstención cómplice de otros tres, Colombia, Brasil y Ucrania.
Lo que sí se encuentra en la cobertura generalista sobre Cuba son las imágenes de largas colas de gente para comprar comida, las quejas de la ciudadanía, el reporte detallado de todo lo que falta o funciona mal en la isla, en una narrativa básica que insinúa que el comunismo es la causa de todo ello. Pero rara vez se señala el contexto de fondo, la abrumadora serie de medidas impuestas desde Washington que sabotean las transacciones necesarias para el abastecimiento de la sociedad cubana. Medidas que tendrían el mismo efecto en cualquier otra sociedad sobre la que se aplicasen, con independencia del signo de su gobierno. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos con esto? Porque hay mucho para sacar de aquí. Completísimo el informe, me parece. Completísimo. Muy bueno. Sí. Creo que lo único que por ahí le faltó decir es que a todo ese guiso con todas estas noticias malas por las cuales está pasando Cuba, de una forma que hay que reconocer, como dijo López Obrador, de una forma heroica prácticamente, es que se le ha cortado una de las cosas que venían de alguna manera paliando esta situación, que era el turismo, ¿no? Con la pandemia no hay turismo, o sea, casi no hay turistas en Cuba. Entonces es una fuente de ingresos muy, pero muy importante que no la tiene. Sí, esa parte obviamente que era lo que más movía el motor económico de Cuba, ¿verdad? Osvaldo, no sé si vos tenés algo. No, sí, que una de las debe haber sido el principal rubro de exportación, si se puede decir como rubro de exportación, el turismo era la principal fuente de ingresos y se ha cortado con este tema, pero muy bueno el informe porque, o sea, se centra en que evidentemente algunos problemas internos tiene Cuba, pero que la explicación de cierre sobre la pérdida que fue el último año con el bloqueo también es bastante gráfico de la crisis que se le suma, ¿no? Falta de turismo, el bloqueo y los problemas internos. Realmente una situación que en cualquier país hubiese sido muchísimo más grave si se suman todos esos argumentos que lo que está pasando en Cuba. Creo que también no encuentro, porque aparecía Obama como es presidente demócrata anterior, pero en este caso Biden no le encuentro mucha incidencia en la política norteamericana para retornar un poco a Obama. A veces parece que sigue aplicando algunas de las normas que establecía Trump. O sea, sale el Biden malo que teníamos antes de las elecciones, ¿no? Cuando estaban las elecciones estaba Biden y Trump, sí, pero Biden tampoco es el que va a resolver todos los temas, y me parece que acá quedó claro eso. Una cosa interesante, Osvaldo, que estás colocando, porque nosotros por ahí tenemos algunas expectativas y pensamos que bueno, puede ser mejor, pero bueno. Son válidas también, son válidas, pero... Sí. Es que nosotros por ahí tenemos que entender que el caso de los Estados Unidos es un caso un poco especial y propio, ¿no? Porque habíamos hablado de Numancia, del Imperio Romano, y nosotros vimos que hubo una especie de evolución en el Imperio Romano, de la República, después de la República vino el Imperio. Sí. Estados Unidos es la República y el Imperio al mismo tiempo. Todo junto, sí, tenés razón. La República para ellos, internamente, y el imperio para afuera. Para afuera. O sea que ellos pueden tener un discurso muchas veces, digamos así, democrático, la libertad, y todos esos valores que ellos tanto reivindican, pero son puertas adentro, puertas afuera, todo eso se mantiene en una política absolutamente injerencista con relación a los países principalmente latinoamericanos, ¿no? Porque para ellos nosotros somos parte de su espacio vital grande. Claro, patio trasero, sí, patio trasero. Ya lo dijo Manuel Ugarte allá por 1915, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos en una disputa hegemónica y estamos en un imperio que ya no es tan hegemónico. Hay un alineamiento geopolítico de fuerzas muy interesantes, y en el cual, bueno, hay varios players, ¿no? Los principales son Estados Unidos y China, pero también está Rusia, está la Comunidad Económica Europea también ahí en el medio. Hay otros países muy importantes, entre ellos Turquía, por ejemplo, Irán y otros más. Entonces es un juego muy, pero muy interesante. Y bueno, y Cuba en este momento es más una cuestión, digamos, de
no tanto, digamos, por su peso específico geopolítico, y sí por el simbolismo que tiene todo eso. Nosotros a veces desestimamos mucho, por ejemplo, esas cuestiones simbólicas y pensamos que la política se hace sobre realidades y pragmatismos. Y yo no estoy tan seguro de eso. Veo un poco lo que pasa con Haití y lo que ha pasado sistemáticamente con Haití, la primera nación americana que se ha independizado, una independencia negra, y ha sembrado el pánico en todas las élites latinoamericanas, ¿no? Principalmente con relación a los negros, y eso ha significado varias, digamos, políticas internas de ver cómo controlar este factor negro. Y bueno, y hasta hoy Haití sigue estando igual, ¿no? El no perdón de los países, ¿no? Por hacer esa primera independencia, está estudiado, ¿no? Sería que con Haití hay una especie de ensañamiento por haber sido el primer país que se independizó y que lo hicieron con mayoría de población negra. Realmente sí, pasan los años y sigue igual, se nota, a veces son cosas que son inentendibles. Rescatar dos cosas. Primero, la salud y la educación que existe en Cuba. Son las mejores del planeta. No nos olvidemos que los médicos cubanos fueron los primeros que fueron a asistir a otros países del mundo, a darle ayuda, que ellos crearon su propia vacuna, porque bueno, sí, por el bloqueo no les llegaban, pero no se quedaron así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos?, sino que la crearon. Por otro lado, yo quiero comentar algo que escuché a nuestro compañero Dani De Vita. Nos comentó 3 cantantes muy conocidos. Uno era el de Gente de Zona, otro era el cantante de Orillas, y otro no me acuerdo, pero también, que tenían contratos para hacer espectáculos en Miami. Y se habían pronunciado, le habían hecho la pregunta de que si había dictadura en Cuba, y ellos dijeron que no, que primero uno dijo, pero tendría que ver bien qué es la definición de dictadura, pero no me parece que hubiese dictadura en Cuba. El otro también diciendo que no había dictadura en Cuba, que había grandes problemas, que por ahí habría que resolver, pero que no era dictadura. Los 3 en el mismo sentido. Les anularon el contrato en Miami, creo que tenían espectáculos. A raíz de esto, los 3 tuvieron que salir en la televisión de Miami, en un canal de Miami, diciendo de que se rectificaban, que quizás no se había entendido muy bien lo que ellos querían expresar, pero que sí, que en realidad había una especie de dictadura. En Cuba yo me quedé muy, muy asombrada de hasta dónde pueden llegar a presionar a los compañeros para poder producirse, porque obviamente que ellos necesitan ir a hacer conciertos para ganar dinero, pero hasta dónde se tuvieron que vender para poder hacer esto. Sí, eso que estás diciendo, sí, Marcela, es tan pero tan importante, que tiene justo que ver con lo que estábamos hablando antes de que no son tan pragmáticos y que no son business. Mentira, me hace acordar mucho lo que le hicieron a una banda de heavy metal de Venezuela, Dr. Canouche, que iba a tocar en Colombia. Ellos no tienen una militancia política, ellos simplemente están alineados con la revolución bolivariana, nada más, pero sus músicas, sus canciones son todas temáticas de heavy metal, no tienen nada que ver con política. A último momento les cancelaron la participación. Es eso, o sea, la guerra es total. Ellos entendieron muy bien la batalla cultural, Ellos hablan de batalla cultural, y ellos saben que es en todos los terrenos y en las últimas instancias, hasta en cuestiones simbólicas como esta, ¿no? Que digan que hay una dictadura.
Sí, pero no es pequeño porque es cultural, ¿sí? Mueve masas, mueve gente de zona, es un grupo muy conocido, donde tampoco es tan comprometido con la política, pero sí mueve masas. Y hasta qué punto Estados Unidos presiona, bueno, loco, vos querés venir a cantar acá, tenés que decir esto, esto y esto, ¿viste? Entonces, hasta qué punto nos manipulan. Vamos a hablar un poquito de Perú, ¿qué les parece? Bueno, Perú, claro que sí. Damos la bienvenida al electo presidente Pedro Castillo. Felicitaciones. Que no asumido ya. Asumido ya. Porque cuando decían que estaba electo, todos decían que no había pasado, y sin embargo logró poder ser presidente, ¿no? Y de dónde viene, y sus primeras actuaciones fueron realmente por la patria grande latinoamericana, ¿no? Enseguida habló bien de Venezuela, o sea, fue realmente, si bien tiene algunas cositas que a veces son medias difíciles, ¿no? Sobre todo su relación con las mujeres, y eso a veces medio... Pedro Castillo tiene algunas cositas, pero en lo demás, en su política latinoamericanista, diríamos, es muy importante. Sí, habló mal también de los reyes, delante del rey de España, habló mal de España, me pareció excelente. Y lo que pasa es que hay que ver también yo no digo que lo estoy justificando, pero viene de un pueblito donde su mujer está acostumbrada a cocinar, va a la iglesia, hace una vida de ama de casa. Aparte, una elección muy ajustada y contra la más de extrema derecha de Perú, o sea, realmente fue un desempeño muy bueno, ¿no? Y planteando políticas que sorprendían, y él mismo lo tildaban de comunista, rojo, como decías, que así pasaba con todos los gobiernos que están en contra de las políticas neoliberales, son todos comunistas acá. De la región Ayacucho. ¿No? Sí. Y la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta era, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué es lo que va a decir de Venezuela? Y él dijo que, bueno, que va a tener una política de seguir lo que siguen los estados europeos con relación a los derechos humanos, pero que ahí viene el punto fundamental, ¿no? De que en ningún momento la política exterior de Perú iba a meterse en los asuntos internos de otros países, y ese es el gran tema. Y ese es el gran tema de meterse justamente en intervencionismos como se pretendía con el anterior grupo de Lima, que, como dice el chiste al paso, se ha quedado sin Lima, ¿no? El grupo de Lima se ha quedado sin Lima. Bueno, el chiste sonso al paso. Pero es verdad, se ha quedado cada vez huérfano, ¿no? Se le van cayendo integrantes, ¿no? Entonces, ha movido un poco el tablero geopolítico, por lo menos de este lado del Río Bravo para abajo. Es lo que le ha permitido de alguna manera a Manuel López Obrador cuestionar a la propia OEA, reivindicar a Cuba por la resistencia, cuando dijo que era la nueva Numancia, por la resistencia de los 60 años, cuestionar la OEA, que ya venía muy cuestionada desde siempre, pero bueno, que con lo que pasó en Bolivia fue más que lapidario, ¿no? O sea, haber denunciado un fraude cuando no lo hubo, y haber avalado toda la represión que hubo después, cuando sí la hubo, ¿no? Sencata fue terrible lo que ocurrió, ¿no? Entonces, proponer la CELAC, de alguna manera, y Alberto Fernández lo mismo también, de alguna manera, estamos cuestionando este organismo que nació en la época del panamericanismo, cuando Estados Unidos cambia su política del garrote duro, del big stick, para los buenos amigos. Entonces, mejor de que golpear es seducir, y creo el panamericanismo y la OEA, que tiene cosas muy interesantes, lógicamente, ¿no? Pero bueno, tiene sus cosas también, principalmente en la cuestión política, ¿no? Ha sido tan negativo, ¿no? Sí, ahora
el presidente de la CELAC va a ser Alberto Fernández, y que deja la presidencia justamente AMLO, aunque México y Argentina, es como que son las dos puntitas de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente que está contenta, incluso Maduro con esta presidencia, la celebró, la ha saludado, y yo pienso que a la OEA, yo no sé si decir que le queda poco tiempo a Almagro, pero sí lo están cuestionando muchísimo, lo están poniendo en evidencia como que la OEA no está cumpliendo el rol que tiene en realidad que tener, y también a Almagro, que está haciendo lo que no debería hacer, ¿no es cierto, compañeros? A tal punto es así lo que estás diciendo, Marcela, que ya propios diputados en Estados Unidos están queriendo investigar cuál fue el papel de la OEA en el golpe de Bolivia y qué es lo que está haciendo la OEA, porque no nos olvidemos que gran parte de la financiación de la OEA viene de los impuestos de los americanos también, ¿no? O sea, así como la ONU, ellos mandan también porque pagan, pero ¿será necesario eso? O sea, por un lado nosotros tenemos algunos organismos de la OEA que han cobrado una cierta independencia, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Que son muy buenos, que trabajan muy bien, que dependen de la OEA, pero no orgánicamente. Pero por otro lado, el aspecto político de la OEA está realmente pero muy en el tapete, muy cuestionado hasta por los propios norteamericanos, ¿no? Sí, realmente. Sí, en realidad, o sea, son órganos que por suerte son independientes, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen independencia y autonomía, eso le permite, pero los demás, a veces Almagro jugó muy, durante su ejercicio, sigue jugando, muy a favor de las políticas que le marcaba de Estados Unidos y el grupo de Lima sin Lima, ¿no? Que por suerte creo que para mí, ¿no? O sea, como el organismo de la OEA no sería un mal organismo, el problema es quién la preside, ¿no? Ese sería el problema de Almagro. ¿Y cómo lo va presentando? Yo conozco me han informado de una señora que, si recuerdo el apellido, se llama María Rosa Rayú, creo que es una cosa así. Ella es cubana y ha salido de Cuba, se ha recibido en Cuba y ha salido para ir a vivir a Estados Unidos, y de aquí que consiguió realizar una organización, una ONG, con dinero que se ha descubierto que le ha prestado Almagro para fomentar todas estas manifestaciones contra Cuba, a favor de la dictadura que hay en Cuba y no sé qué. Entonces, hasta ese punto se ha llegado, que hay evidencias donde Almagro está haciendo cosas que no le corresponde ser el presidente de la OEA, porque la OEA es otra cosa, ¿verdad? Muy bien colocado eso. Algún día vamos a tener que dedicarle un programa especial, Marcela, al tema de las ONGs y cómo funciona la USAID y el grupo Atlas. Porque la mayoría de las ONGs que andaban movilizando los cacerolazos en Argentina y los panelazos en Brasil, entre ellas la de la Patricia Bullrich, la otra ONG de la Alonso. Exactamente. Alonso. Eran ONG bancadas por Estados Unidos. Sí, eran ONG bancadas por Estados Unidos. Los que perdían su puesto político, diríamos, conseguían trabajo en alguna ONG, extrañamente, ¿no? Siempre salían de ahí y se iban a otro. Pero de todas maneras, la OEA creo que políticamente, o sea, Almagro, mejor dicho, siempre hablando de Almagro, no de la OEA, está perdiendo poder político porque se le van cayendo los aliados. Macri era un aliado, ya ni Áñez ni hablar, porque de hecho, vio por ella el gobierno peruano, los que fueron pasando, que fueron varios, fueron siempre aliados. En Chile, Piñera es un aliado que está muy complicado a través de la reforma que se está haciendo en Chile. O sea, creo que se está quedando sin aliados y necesita de los votos para poder continuar. Yo espero que le falte poco, ¿no? Sí, yo calculo que también le falta poco a la OEA, no le queda mucho tiempo, o por lo menos de la forma que está, ¿no? No sé de la forma que está armada, ¿no? Por eso digo, el organismo como idea es muy buena, el tema es el uso político que le dan quienes la presiden, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo, Osvaldo. Lo que pasa es que la OEA se está manejando en un discurso que cada vez se nota que es más sesgado, que es más hipócrita,
Estaba leyendo un análisis de las declaraciones de López Obrador, de una persona de derecha, no importa quién es, importante lo que dice, ¿no? Que decía que, bueno, que López Obrador había hecho un discurso que era absolutamente anacrónico y que reivindicaba a Simón Bolívar, ya lo había hecho Chávez y le había ido mal, y que lo que alguna vez fue comedia ahora vuelve como farsa, y que no se puede comparar con la Unión Europea, porque la Unión Europea ayuda mucho a los derechos humanos, que está tratando de ponerle un límite a Polonia y a Hungría de Orbán. Y exactamente, Marcela, exactamente, ¿qué límite le estamos poniendo? ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Cuando en España tenemos raperos que están presos por hablar en contra del rey, cuando tenemos a Assange que está preso sin ninguna causa, cuando tenemos los derechos humanos que están haciendo agua por todos los países principales, entre ellos los paladines de la justicia y los derechos humanos, como Francia, por ejemplo. Y cuando tenemos también a la presidenta de los derechos humanos aquí en Ginebra, que es Bachelet, y que da vuelta la cara cuando los problemas están en Chile. Ella es chilena. Y no hablar de otros problemas, ¿no? Discúlpame que te corté. No, pero... perfecto. Entonces, esa doble vara se demuestra que totalmente... Y que López Obrador no habló de los derechos humanos. O sea, hablar de los derechos humanos en América Latina es hablar de Cuba y Venezuela. No es hablar de como bien dijiste vos, Osvaldo, anteriormente, de Colombia, ni hablar de Paraguay, ni de Chile. En Paraguay, de chicas desaparecidas. O sea, tenemos chicas desaparecidas y tenemos comisiones que las han mandado de vuelta a la Argentina la semana pasada por haber ido a investigar cuando tenían permiso del propio gobierno para investigar. ¿Qué derechos humanos estamos hablando? O sea, cada vez se nota cada vez más un discurso que es rancio, que es absolutamente enviesado, y bueno, y por suerte esas caretas van cayendo, ¿no? Por lo menos para mucha gente que antes la tenía. Yo creo que AMLO ha entendido que acá se puede abrir una especie de ventana como la que hubo en 1930, cuando después de la crisis del 30 fue la caída estrepitosa prácticamente del Imperio Británico, al cual estábamos de alguna manera la mayoría de los países latinoamericanos sometidos desde hacía casi 80 años. Por lo menos desde el 1840 para adelante, y antes de que tomara la hegemonía Estados Unidos, tuvimos una pequeña ventanita entre 10 años, del 35 más o menos, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pudimos tener una política de desarrollo más o menos autónoma, sustitución de importaciones, industrialización, y plantearnos de otra manera. Y por eso que Estados Unidos cambia su política del garrote, el gran garrote, ¿no? Por la del buen vecino, y trata de seducirnos con estas otras cosas. Ahora, en la lucha hegemónica puede estar pasando algo parecido. La idea no es por ahí romper con Estados Unidos, sino ver cómo se negocia con los Estados Unidos en este nuevo contexto internacional y geopolítico. Vamos de igual a igual. Y nada mejor que una Latinoamérica unida, porque tenemos más fuerza, porque tenemos más peso. Entonces me parece que hay unas condiciones que no son las mismas, lógicamente, no son los mismos tiempos. Ha pasado casi 90 años y en los últimos tiempos desde el siglo XXI para acá, 10 años son muchos, son cambios muy vertiginosos. Pero bueno, creo que puede ser una nueva oportunidad. Tengo dos cositas para decir. Primero, un comentario de un compañero de Daniel Emilio Torosa que dice, perdón, pero la OEA nunca defendió a los países populares desde el Río Bravo para abajo. Fueron golpistas, más allá de Almagro, siempre fue pro-yanqui. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero no fue creada para eso. Eso es lo que estamos diciendo. Claro. ¿Verdad, compañeros? No, el espíritu que le fue creado, el del panamericanismo, no está mal eso. El espíritu panamericanista no está mal. Lo que pasa es que siempre cómo nos posicionamos frente al hermano mayor, ¿no? Al panamericano mayor, digamos. Claro, sí, sí. Nosotros como argentinos no nos podemos olvidar nunca lo que pasó, ¿no? Teníamos, la OEA quedó en segundo plano por los planos de la OTAN en la guerra de Malvinas.
entre el TIAR y el Tratado del Atlántico Norte. Bueno, el TIAR se quedó, ¿se acuerdan? El famoso TIAR, ¿no? El Tratado de... Era la versión. No tuvieron dudas, ¿no? Realmente sí, jugaron a favor de Estados Unidos. Es cierto lo que dice el compañero, que la OEA no cumplió su finalidad, siempre fue igual. Pero en este caso, Almagro es muy determinante en estas políticas, me parece, que no se dan en otras veces, que ha sido más peleado acá. Se ha escrito, ha tomado una línea. Lo que hizo en Bolivia es realmente imperdonable, ¿no? Y no salió a por lo menos a decir que, al contrario, publicó un video que él decía que él estaba en contra no sé de qué, algo así, pero no tampoco fue un pedido de disculpas a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Siguen manteniendo es real, pero nosotros aspiramos a una OEA de acuerdo a cómo surgió, a su origen y al destino que tenía de organismo multilateral, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar que solamente nosotros o 2 o 3 podemos decidir las cosas, ¿no? Exactamente, Osvaldo. Tenemos a Fernando Isás que dice: la ONU y la OEA son organismos obsoletos hace décadas, siempre partícipes necesarios de los imperialistas. Y Cristian Sales, que nos dice: buen día, Cristian. La OEA pactó con Inglaterra y dio las cosas, estoy traduciendo, y dio las cosas para Argentina en las Malvinas. Y le dio la espalda. Y le dio la espalda, claro, le dio la espalda. Uh-huh. A Argentina, exactamente, claro. Sí. Sí, lógicamente, ese es el legado, ¿no? Y ya nos lleva al último punto también, un poco que vamos a hablar, y nos va a quedar poco tiempo de hablar de nuestro inefable Bolsonaro. Vamos a hacer una pantallada porque ya estamos en el final del programa, Rami, si no lo dejamos para el próximo, como vos te lo dejamos para el próximo. Lo único que queremos decir que también está dentro de este juego geopolítico Bolsonaro, que se encuentra, digamos, más solo que Adán en el Día de la Madre, como se dice. Porque, bueno, justamente ahora se ha rodeado de comunistas, como él dice, ¿no? Castillo, él dice que es otro comunista. Castillo es otro comunista. Alberto Fernández, un comunista terrible, no les cuento, ¿no? Ya sale de las cámaras y se pone la boina, Alberto Fernández. Pero bueno, este hombre, digamos, tiene cada vez más una retórica más encendida porque caen las encuestas y es una cuestión así, digamos, inversamente proporcional. Cuanto más problemas internos tiene, más busca enemigos externos y crear pánico y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora está amenazando con que no va a haber elecciones si no hay voto impreso y auditable. La urna electrónica no sirve más. O sea que el voto tiene que ser, si no, no va a haber elecciones, ¿eh? O sea, un discurso, no sé qué les parece a ustedes, pero me parece Ramiro, que golpista, ¿no? Me hace acordar al discurso de otro gobierno que era oficialismo y hablaba de fraude, y ellos eran los oficialistas. Es la primera vez que escucho, porque Bolsonaro también habla de fraude, ¿no? Sí, exactamente. No, inclusive los oficialismos dicen que las elecciones son fraudulentas. Esto solamente pasa en Argentina y Brasil. Pero esto, ¿sabés qué, Osvaldo? Es interesante lo que acabas de decir, porque, y con esto me parece que ya podemos ir cerrando. Sí, vamos a ir porque cerrando. Hay ciertas cosas con las cuales no se juega. ¿Por qué digo esto? Porque el candidato que perdió las elecciones en 2014, Aécio Neves, que perdió por 3 puntos, me acuerdo, que ellos pensaban que ganaban, pero no ganaban, lógicamente, no ganaron. Para hinchar las bolas, así, palabras de él, en portugués, para encher o saco, para hinchar las bolas, salió a denunciar fraude apenas 6 horas después de que le dieron la noticia de que perdió. Y lo hizo para joder, lo hizo para molestar, lo hizo para perturbar el proceso democrático. Estuvo 6 meses denunciando fraude. Después, claro que se descubrió, después de 2 años, que las elecciones fueron limpias, que no hubo fraude, que no había ningún tipo de fundamentación para esa denuncia. Y ahora Bolsonaro dice que en el 2014 Aécio Neves habría ganado las elecciones, pero hubo fraude. Entonces siempre hay fraude a favor del Partido de los Trabajadores, que él ganó en el 2018 en el primer turno, porque sacó muchos votos en el segundo, no le pudieron hacer fraude, porque por eso va a haber fraude. Esto está hecho sobre un sedimento, que es el sedimento de un irresponsable que salió irresponsablemente a acusar una cosa sin ninguna prueba, y ahora viene otro irresponsable y se aprovecha de eso
y crea un sentido común para gran parte de la población. Entonces hay ciertas cosas con las cuales no se puede jugar. Con la dignidad humana no se puede jugar, con la democracia no se puede jugar, con la vida humana no se puede jugar. Entonces me parece que esas cosas tenemos que tenerlas en claro, que en un sistema democrático, representativo y republicano no se puede jugar. Sí. Compañeros, ya estamos en el final de nuestro programa. Vamos a agradecer a todos y todas por acompañarnos. Nos vamos. Gracias, Osvaldo. Te esperamos la semana próxima, si podés. Bueno, pues esperemos que sí. Muchas gracias y la pasé muy bien y la verdad que este paneo sobre Latinoamérica realmente refresca un poco. Muchas gracias. Gracias, Rami. Nos vemos la semana próxima. Un abrazo. Hasta la próxima.